Trump está bastante enfadado. Con Zelensky, no solamente por el tema de si la democracia o no democracia. Trump está enfadado porque se siente engañado. Y es que resulta que Zelensky les había animado a que le siguieran apoyando y decía, pues no se les olvide que tenemos recursos naturales que todos podemos explotar aquí en Ucrania. Y ahora que se la quieren hacer válida, pues resulta que parece que Zelensky engañó a Donald Trump. Dice el diario neoyorquino Bloomberg lo siguiente. Esto lo escribe el columnista Javier Blas. Javier Blas del medio Bloomberg pregunta, ¿tierras raras en Ucrania? No, dice Javier Blas, solo tierra quemada. La obsesión, dice, del presidente Trump por extraer elementos de una nación devastada por la guerra es una ilusión. Y es que Donald Trump dijo, bueno, pues entonces que nos pague con tierras raras. Pero resulta que they have no money to pay back, to pay him back. Y las tierras raras, de las tierras raras, mejor ni hablamos. Dice Javier Blas, columnista de Bloomberg, lo que Ucrania tiene es tierra quemada. Lo que no tiene son tierras raras. ¡Wow! Tiene tierra quemada, o sea que no es explotable. Sorprendentemente, mucha gente, y en particular el presidente Trump, parece convencido de que el país tiene una rica dotación de minerales. Es una locura. No es la primera vez que Washington se equivoca en cuanto a geología en una zona de guerra. En 2010, Estados Unidos anunció que había descubierto $1 billón en depósitos minerales sin explotar en Afganistán, incluidos algunos cruciales para las baterías de los coches eléctricos como el litio. El Pentágono llegó a describir a Afganistán como la Arabia Saudita del litio. Todo muy importante. El tipo de shock geoeconómico que redibuja el mapa político mundial, pero fue, dice, un fiasco esa promesa. No tenían litio, no tenían nada. Y en el caso particular de Ucrania, dicen, pues la cosa todavía está más complicada porque se volvieron a equivocar. Ucrania tampoco tiene esto y Donald Trump, pues prácticamente está en este momento sintiéndose mimado. La BBC acaba de publicar este artículo en el que sostiene que la Casa Blanca le pide a Zelensky que baje el tono de sus críticas y que firme un acuerdo sobre tierras raras de Ucrania. But what is the problem? The problem is right now que ellos no tienen tierras raras. O sea, Trump le dice, cállese y deme lo que le pido. Pero dicen, es que ¿cómo se va a callar y te va a dar lo que le pides si no tiene lo que le pides? Y él dice, pero ¿cómo? Si Zelensky nos lo ofreció, pero no lo tiene. Así que el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Waltz, redobló la presión sobre Ucrania y sobre Zelensky. Waltz insta a Zelensky a firmar un acuerdo para la cesión de minerales de tierras raras a Estados Unidos como forma de pago por el apoyo financiero estadounidense. También le pidió bajar el tono después de que las relaciones entre Washington y Kiev se tensaran tras la reunión entre enviados de Estados Unidos y Rusia en Riad y el choque verbal entre los presidentes Trump y Zelensky. Zelensky se quedó muy acostumbradito a faltarle el respeto a los líderes occidentales, pero se topó con un tipo duro de roer como es Donald Trump. Zelensky afirmó que Trump vivía en un espacio de desinformación creado por Rusia, a lo que Trump respondió llamando al ucraniano dictador, entre otras acusaciones que se calentaron. Bueno, el medio Bloomberg publica en este artículo de Javier Blas que Ucrania no tiene tierras raras. A pesar de los rumores sobre su enorme potencial, no se sabe que Ucrania tenga reservas de los principales elementos de tierras raras
buscados por Donald Trump. Y nos pone aquí para que nos demos una idea de más o menos cuáles son los principales, ahora sí que poseedores de tierras raras. Y ahí vemos que China es la superpotencia mundial con 44 millones de toneladas, Vietnam con 22 millones de toneladas, después Brasil con 21 millones de toneladas, y luego entre todo el mundo, otros 17 millones estimados, Rusia 10 millones y Groenlandia 2 millones de toneladas. Pobre Dinamarca, porque Groenlandia está en la ambición del orangután naranja, pero Ucrania no tiene. Y esto, oigan, esto sería tomarle el pelo. Esto sería tomarle el pelo a Donald Trump. Zelensky le habría tomado el pelo a Donald Trump ofreciéndole tierras raras que no tiene. Esto es de verdad para el anecdotario. Bueno, si en Afganistán la atención se centró principalmente en el cobre y en el litio, claves para la electrificación de todo, en Ucrania la atención se centra ahora en las tierras raras. En conjunto, 17 elementos que los estudiantes de química de secundaria recordarían por sus nombres de trabalenguas. La lista incluye elementos como el praseodimio, el disprosio y el prometio. Para Trump, dice Bloomberg, la importancia de las reservas de tierras raras proviene del hecho de que China domina el suministro global. En cantidades minúsculas, los elementos se utilizan en alineaciones exóticas, aunque a menudo se presentan como esenciales para aplicaciones de alta tecnología y también producción de armas. Sus usos son mucho más prosaicos. Dyson Ltd., un popular fabricante británico de electrodomésticos, se jacta de que utiliza el elemento neodimio en los imanes de sus aspiradoras, por ejemplo, por lo que giran hasta 5 veces más rápido que un motor de Fórmula 1, dice este artículo de Bloomberg. Pero, según lo revelado por Estados Unidos, que estamos insistentes en eso, porque Trump sí cree que Ucrania tiene tierras raras. Este artículo que ven en pantalla es el artículo que habría publicado la BBC para sostener que desde la Casa Blanca le piden a Zelensky que le baje el tono, porque no está hablando con Biden, que le baje el tono y que les diga en dónde están los yacimientos de tierras raras que Estados Unidos puede explotar a cambio de la ayuda que le ha brindado. Qué problemón en el que está metido Zelensky. Pero nosotros también advertimos otra cosa. Nuestros vecinos del norte, cuando ya no necesitan a un político que se ha comportado como títere, lo desechan. Le pasó a Osama Bin Laden, le pasó también a Yasser Arafat de Palestina y le pasó también a Saddam Hussein. A Saddam Hussein lo utilizaron como marioneta para hacerle la guerra a Irán y miren ustedes ahora, lo ahorcaron después. Y bueno, pues Zelensky parece que va por las mismas. Según lo revelado por Estados Unidos, la cesión de minerales de Ucrania también podría compensar la ayuda de Estados Unidos, que ya le proporcionó bajo la anterior administración de Biden tras el inicio de la invasión rusa en 2022. Zelensky expresó públicamente su rechazo a la oferta de Trump, alegando que no es una conversación seria y que no garantiza la seguridad de Ucrania. Cita textual de lo que dice Zelensky: no puedo vender nuestro Estado. Mientras acusó de romper ese acuerdo, pese a que nunca se firmó. Dice también la BBC, todo esto llega en un momento de tensión e incertidumbre en las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania, cuya alianza se ha puesto en cuestión en la última semana. En un giro sin precedentes, la administración de Donald Trump ha dado señales de un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de Kiev, generando preocupación tanto en Ucrania como en Europa. A mí me parece que en Europa es donde más preocupados están, porque en este momento los países de los que retiraría tentativamente a sus fuerzas militares Donald Trump serían los que han estado más bravos en contra de Rusia: Finlandia, Polonia y los países bálticos. ¿Saben que me recuerdan como estos memes, bueno, estos videitos de perritos que están así súper bravos, ladre y ladre y ladre y ladre? Y cuando les abren la puerta para que se enfrenten con el perrote,
se quedan callados y se hacen chiquitos. ¿Sí los han visto? Pues algo así se me afigura. Quiero agradecerle a Pilar Solís por el apoyo que nos hace llegar. Muchísimas gracias. Por acá también Catalina Molina, gracias. Trump quiere algo más que tierras raras, digo yo. Bueno, Trump, ya ves que dicen los europillos, es que Trump siempre quiere sacar ventaja de todo y de todos, no le importa nada ni nadie. Pues lógico, es política internacional, no es hermana de la caridad, pero todos lo hacen. Ahí sí que no es solo Trump. No es solo Trump. Dice la BBC, el golpe definitivo para Zelensky llegó el 18 de febrero en el encuentro en Riad entre los ministros de Exteriores de Estados Unidos y de Rusia, la primera reunión de alto nivel entre ambas potencias desde el inicio de la invasión en 2022. Foto para la historia. Dice también que en la capital saudita el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su homólogo, Sergei Lavrov, acordaron restablecer relaciones diplomáticas y designar equipos de negociación para alcanzar una paz duradera y estable. Y a esto hay que agregar que Donald Trump le prohibió al anterior secretario de Estado, Anthony Blinken, le prohibió el ingreso a los inmuebles del Estado, del gobierno estadounidense, de tal suerte que me parece que Blinken ha de estar en este momento viendo desde algún lado, desde algún punto ahí cerquita de Washington, cómo pues su sucesor Marco Rubio y Donald Trump pues prácticamente le pintan el dedo, porque si para algo estuvo viajando constantemente este tipo, pues era para supuestamente mantener todo en calma. Bueno, por acá, déjenme les muestro un reporte de la Organización de las Naciones Unidas desde el sitio web oficial de las Naciones Unidas. Dice Naciones Unidas que estas son las tierras raras y los minerales estratégicos en Ucrania. Mientras Zelensky dice, pues no. Naciones Unidas viene a decir esto. Alrededor del 5% de todas las materias primas críticas del mundo se encuentran en Ucrania, que ocupa solo el 0.4% de la superficie. O sea, que tampoco es gran cosa en comparación, la verdad, no es nada en comparación a lo que tiene Rusia o a lo que tiene China. Regreso al artículo de Bloomberg. Por eso, ya está bien, por eso, en el artículo de Bloomberg dicen que Trump se siente engañado y está furioso. Y como es empresario, no le gusta perder. Para Trump, dice Javier Blas de Bloomberg, del diario neoyorquino Bloomberg, la importancia de las reservas de tierras raras proviene del hecho de que China domina el suministro global. En cantidades minúsculas, los elementos se utilizan en aleaciones exóticas, aunque a menudo se presentan como esenciales para aplicaciones de alta tecnología y producción de armas. Sus usos son mucho más prosaicos. Así que, dice, el bombo sobre las tierras raras ucranianas comenzó con los propios ucranianos. Desesperados por encontrar una manera de entablar relaciones con Trump, cometieron el error al presentarle al entonces presidente entrante un plan de victoria en noviembre que destacaba y mucho el potencial de los recursos minerales del país. Pronto perdieron el control de la narrativa, que es lo que yo les venía diciendo, ¿verdad? Yo, Jesús López, ciudadano de a pie que no sabe casi nada de geopolítica, es justamente lo que les he venido diciendo y ahora lo viene a confirmar un súper experto de Bloomberg que está en el corazón de la jugada. El 3 de febrero, Trump dijo enfáticamente que los ucranianos tenían tierras raras muy valiosas, pero Trump ha tenido a que los ucranianos es lo que le habían hecho saber. Siempre dispuesto a ser visto como un negociador, cito textual, agregó, estamos buscando hacer un trato con Ucrania donde ellos se aseguran
lo que les estamos dando con sus tierras raras y otras cosas. Algo así como seguridad a cambio de tierras raras. Seguridad para Ucrania a cambio de tierras raras para Donald Trump. Unos días después redobló la apuesta y el 11 de febrero le dijo a Fox News sobre conversaciones con funcionarios ucranianos. Cita textual: les dije que quiero el equivalente a $500 mil millones en tierras raras. Y aquí, como decía mi papá, aquí es donde la puerquita tuerce el rabo, porque Trump habla de $500 mil millones en tierras raras. Pero, ¿qué creen? La explotación de tierras raras únicamente da para $15 mil millones. O sea, si dices, profe, pero 15 mil es un montón. Sí, pero 15 mil millones es el equivalente a unos 3 días de explotación petrolera. Y acá estamos hablando del año. Así que es nada. Así que Donald Trump sí se vio muy ambicioso, pero sí le vieron la cara, porque esto, ni yendo a bailar a Chalma, lo saca todo el mundo. Ya no digamos Ucrania. O sea, para que vean la gravedad de las mentiras de Zelensky y por qué está tan enojado Trump con él, Trump ya se vio, ¿no? Ya se vio explotando las tierras raras de Ucrania porque creía que tenía una cantidad enorme de toneladas, de millones de toneladas. Pero todo el mundo al año produce 15 mil millones de dólares de tierras raras. Trump solo quería de Ucrania 500 mil millones de dólares en tierras raras. Imposible. Porque ni juntando a todo el mundo puede sacar 500 mil millones de dólares en por lo menos 20 años. Así que al orangután naranja, que además tiene casi 80 años, pues ya no le tocaría ver eso. Y entonces dice Trump, me quedé perplejo. Hasta donde yo sé, Ucrania no tiene depósitos significativos de tierras raras, aparte de pequeñas minas de escandio. Y luego regresa, el Servicio Geológico de Estados Unidos, una autoridad en la materia, no incluye al país como poseedor de reservas. Tampoco lo hace ninguna base de datos comúnmente utilizada al negocio minero. De tal suerte que, en pocas palabras, la estrategia de seguir el rastro del dinero no funciona en este caso. El valor de toda la producción mundial de tierras raras, lo que les decía hace un momento, ronda los 15 mil millones de dólares al año, énfasis en un año, lo que equivale al valor de solo 2 días de producción mundial de petróleo. Incluso si Ucrania tuviera depósitos gigantescos, no serían tan valiosos en términos geoeconómicos. Pero Zelensky intentó venderle a Donald Trump la idea de que con tierras raras le podía garantizar su explotación lucrativa. Y Trump, grandilocuente, ¿cómo es? Ya se veía caminando entre tierras raras, corriendo y diciendo, voy a ganar hasta 500 mil millones de dólares de esto, cuando no hay ninguna fuente seria que estudie los minerales que se lo pudieran garantizar. Y luego dice Javier Blas, supongamos que Ucrania fuera capaz, como por arte de magia, de producir el 20% de las tierras raras del mundo, lo que equivaldría a unos 3 mil millones de dólares anuales. Para alcanzar los 500 mil millones de dólares propuestos por Trump, Estados Unidos tendría que asegurarse más de 150 años de producción ucraniana. Y miren lo que dice él, puro disparate por unos y por otros. Así que, por ese lado, no están enojados. Lo que les sigue. Por eso es que Donald Trump ahora ha venido a decir, a ver, vamos a irnos de allá, vamos a enfocarnos en lo que verdaderamente nos importa, en lo que verdaderamente nos interesa, y vamos a dejar a esta gente a que ellos se defiendan. Pero no es el amor a la democracia, no es because I love democracy, no, es porque me siento muy decepcionado de que no tengamos acceso a las tierras raras, así de ese nivel. Bueno,